Estamos en agosto. Entonces, primeras tareas o primeros pasos clave que queremos desarrollar junto con ustedes. El diagnóstico que les habíamos enviado, insisto, se los vamos a volver a enviar en el transcurso de la tarde o mañana en la mañana, por si no se los entregaron en el tiempo y forma a ustedes, para que a su vez ustedes nos lo puedan hacer llegar a nosotros ya con la información. ¿Qué sigue después de ese diagnóstico? Bueno, tú te acuerdas que tú tienes un proyecto educativo. Este proyecto educativo lo construiste en función a la realidad de tu plantel, en función al contexto de tu plantel, que yo sé que a lo mejor hoy puede ya estar con un giro de 180 grados considerando las situaciones que te pudieron o no haber pasado tras el sismo, ¿no? Pérdida de alumnos, jubilación masiva de docentes, como que muchos se ayudaron y dijeron ahí nos vemos, jubilación incluso de figuras de autoridad, cambios de director, cambios de subdirector, y hay un montón de situaciones. Cambio de escuela, ¿no? También te dejé mi proyecto al de allá y ahora yo tengo que hacer uno nuevo. Entonces, pérdida de edificios, pérdida de espacios con los que contábamos, a lo mejor vamos a ganar otros, a lo mejor de plano ahora ya estamos en un parque. Entonces, yo sé que hay 8000 situaciones ahorita. Por eso, insisto, vamos a partir del proyecto que ya habíamos hecho. Que yo sé que va a tener que tener adecuaciones, sí, pero en algún momento por algo lo pensamos, por algo lo vimos viable. La situación solamente sería someterlo a un proceso de adaptación, que yo sé que para esa adaptación ahorita no tenemos tanto tiempo, por eso insisto, partamos de ese proyecto. De ese proyecto educativo, que ahí es importante que lo tratemos de ver así como un proyecto educativo, porque algunos más bien sugerimos como proyecto educativo el diseño de un taller, ¿no? O sea, mi proyecto educativo era hidroponía, y yo en algún momento les comentaba que te vas a tardar 10 meses trabajando en hidroponía, ¿no? Pues tú vas a tener una super empresa de emprendedores de hidroponía. Entonces, más bien habría que ver que si yo lo sesgué hacia una sola actividad, voy entonces sí tenerlo que enriquecer con otras actividades para que pueda hacer varios clubs de esto. Hace un momento el profesor de la 98, ¿se acuerdan cuántos clubs nos dijo que tenía? 43. Un montón, ¿verdad? Pero qué bueno que no los vamos a tener que diseñar todos solitos, porque la idea es que ahorita los profesores de las escuelas de tiempo completo van a tener que proporcionarnos al menos uno. Aquí en Dirección General ya tenemos por lo menos alrededor de unos 15, que todavía falta tanto que el uno que me va a dar cada escuela de tiempo completo y los que tenemos acá los tenemos que ajustar a los lineamientos que la subsecretaría quedó de estructurar, de redefinir, para que entonces los podamos meter a la administración federal y desde allá queden autorizados. ¿Por qué? Pues porque ahorita las escuelas que están en fase de pilotaje ha habido una negociación, una flexibilización para que te digan, bueno, tú tienes esta mini robótica, pues échalo a andar, ¿no? No pasa nada, no necesitas tener una calificación que te permita nuevos contenidos relevantes, y como ya tienes este armado, échalo a andar. Pero ni siquiera te ha pedido que tenga que validarse con un programa de diseño, con una comisión de diseño curricular. Pero cuando todos ya entremos a la fase de la de veras, de ya no pilotaje, sino de veras, pues sí nos van a decir, ¿sabes qué? Tu taller no se ajusta, tu taller yo no lo autoricé y por tanto tú no lo vas a poder dar. Entonces por eso necesitamos empezar a trabajar sobre ello. ¿De dónde salieron estos talleres iniciales con los que estamos trabajando? Pues de los proyectos de ustedes, de las ideas que ustedes nos enviaron a través de los proyectos, que sí los leímos, pueden tener la completa confianza que leímos cada uno de ellos. De ahí sacamos las que para nosotros las identificamos como las ideas más hermanadas, ¿no? Que varias escuelas optaban por lo mismo, y a partir de eso se empezaron a diseñar estas alternativas. Sin embargo, sabemos que todavía hay mucho por trabajar, y lo más difícil de este trabajo es que es un trabajo que seguimos haciendo sobre un lineamiento que no existe. Entonces, el tratar de predecir hacia dónde se está dirigiendo la Secretaría de Educación Pública ha sido todo un reto, pero que esperamos que para cuando a ustedes ya les toque entrar a esta fase nueva, esta reforma educativa al 100%, les podamos haber hecho al menos la mitad de la tarea con todo este trabajo que se está diseñando y que se está adelantando. ¿Dudas? Quiero escucharlos. Todas. Todas. Bueno, los que somos fase cero también vamos a mandar ¿cuál proyecto? El diagnóstico, sí, todos. Sí, y hubo muchas preguntas del diagnóstico. Por ejemplo, me decían, oye, viene aquí que yo tengo que entrevistar a mis docentes, tengo que entrevistar a todos mis docentes. Pues es que yo te estoy dando una guía para que tú hagas ese diagnóstico.
Pero lo más rico de este diagnóstico es que te sirva a ti. A mí me sirve porque me permites conocer tu escuela desde tu mirada y me permites conocer si las estrategias que yo te voy a sugerir te van a ser adecuadas a ti, pero al que en realidad te va a servir tu diagnóstico es a ti. Entonces, si tú me mandas el diagnóstico de tus 5 maestros de tecnología del turno matutino, pues yo voy a ser feliz, ¿no? Porque me estás dando una parte de una mirada que yo no tengo. Pero en realidad a ti no te va a servir tanto como si lo hubieras hecho de tus 30 docentes que tienes en el turno matutino. Que yo sé que es una chambísima, pues sí, pero también es un poco el tratar de allegarte del trabajo colectivo de tus docentes. O sea, no porque sea un diagnóstico que tienes que hacer con 40 docentes, quiere decir que tú vas a ver, docente 1, estoy aquí lista para hacerles entrevista. Después de 2 horas le diga, muchas gracias, si me pasa con el docente 2, pues nunca voy a acabar. A lo mejor más bien diseño un instrumento, lo mando vía correo, que cada uno me conteste y yo lo puedo nutrir con las observaciones que tengo de él. Porque ustedes conocen por lo menos al 80% de su matrícula. Me refiero al 80 porque quizá el 20 son estos que se están jubilando, estos que están entrando nuevos y que a lo mejor no conoces de tanto tiempo. Pero sí hay que buscar la herramienta para que también ellos se sientan involucrados. Y fíjense que pasó un fenómeno muy chistoso. Justamente en este tratar de hacer el diagnóstico, cuando llegaba el coordinador y le preguntaba al docente, oiga profesor, ¿cuál es su formación? ¿Por qué? Pues porque necesito saber para el diagnóstico que me están pidiendo. Y entonces sacaban todo el pedigrí, ¿no? Mal llamado. No, mira, es que yo me metí aquí con una licenciatura en tal, pero ya tengo una licenciatura en tal, y tengo un diplomado en tal, y estoy estudiando la maestría en no sé qué. Otros más te decían, ay, pues no, tengo la misma licenciatura que tenía yo hace 25 años, pero ¿sabes qué? Que ya estoy pensando que me voy a meter a un curso, y entonces ellos mismos buscaban y empezaban a buscar. Porque mucho ha recaído esta situación del nuevo modelo educativo sobre los hombros de ustedes. Eso lo tengo muy claro, que al ser la figura que estamos sacando de su plantel para estas reuniones periódicas, pues ustedes son como los que se han visto más en esta tarea de chin, tengo que hacer un proyecto, híjole, ahora tengo que hacer un diagnóstico, híjole, ahora tengo que hacer un instrumento. Y entonces el subdirector operativo, que aquí no haya presentes y seguro el que está presente no es de estos, le decía, ¿y para qué haces eso? ¿Y por qué les dejaron eso? Eso a nosotros no nos lo dejan, ¿y tú por qué lo haces? Pues lo hago porque me lo dejan, ¿no? Y entonces llegaba el académico y decía, pues a mí tampoco me dejan eso, ¿y a ti por qué te dejan eso? Yo creo que porque tú eres el que tienes que trabajar más, ¿no? Entonces, mira, además de eso, tómalo de protección civil, tómalo de no sé qué, tómalo de no sé cuál, y tómalo de todo lo que se nos encuentre. Entonces, sabemos que eso ha sido una gran carga hacia ustedes, pero lo que esperamos es que al ser una carga paulatina, no se convierta en una mega carga contra la que no podamos lidiar cuando ya tengamos el trabajo enfrente. Y que cuando el subdirector operativo se esté preguntando, oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme? El coordinador tecnológico diga, ay, ya está el trabajo hecho. Mira, yo llevo aquí año y medio trabajándolo perfectamente y tengo claro cuáles son los espacios que podemos ocupar, cuáles son los docentes de los que nos podemos valer y qué es lo que necesitan nuestros niños. Y sobre todo, los papás hayan validado esas actividades que nosotros elegimos a fin de que sigamos siendo una escuela posicionada entre la comunidad educativa como una buena opción educativa, ¿no? Que al final de cuentas de eso se trata todo esto, del logro de aprendizajes significativos. ¿Dudas? Tal vez no llegue temprano, pero no me queda claro, no sé si lo mencionaron, en los horarios del nuevo modelo educativo para el próximo año, primer año, son 4 horas que hay que asignarles de estas actividades, ¿no? De talleres o de clubs, y las otras 4. Pues no, eso no se dijo. Y no fue porque no llegó tan temprano, sino que más bien porque todavía algo que comentábamos al inicio es que como tal, hasta sabemos que en este país así se maneja, o al menos así se han manejado las reformas educativas. En agosto, cuando ya tengamos, diría mi abuela, el güey en la barranca, entonces vamos a hacer todo lo posible por sacarlo. Mientras no, entonces ahorita las escuelas que están entrando a pilotaje fase 0, sí se les está indicando, que son escuelas de tiempo completo, que de sus 8 horas que tienen asignadas a la asignatura de tecnología, 4 las ocupen para autonomía curricular y 4 las continúen ocupando para la asignatura de tecnología, porque además tienen que comprobar que los niños tienen el conocimiento para poder recibir su certificación y por eso se está haciendo de esta manera. También se está haciendo una adecuación curricular de esas 4 horas para poder abarcar todos los contenidos, pero esto no nos garantiza que para el siguiente ciclo escolar la instrucción vaya a ser la misma. Todo depende de las circunstancias.
estancias, de la capacitación, de los lineamientos y de otras tantas directrices que nos tendrán que dar desde la SEP. Porque recordemos que aun cuando estamos nosotros en el ojo del huracán y que lo que pasa en la Ciudad de México pasa en las noticias y todo el mundo se entera, lo cierto es que no somos los únicos en este proceso. A nivel nacional todas las escuelas están exactamente paradas en el mismo lugar que nosotros. Y también están teniendo un pilotaje y también están teniendo reuniones nacionales, que por eso es rico lo que ahorita nos van a venir a platicar de la 16, porque ellos han sido nuestros representantes en todas estas reuniones nacionales y que han estado en contacto de primera mano con las experiencias de otros estados. Bien. Si pensamos en un organigrama, en cierto tiempo la figura del coordinador tecnológico pues desapareció. Ahorita ya de una manera legal, pensando en un organigrama, aparece la figura del coordinador. Sí, está ratificado en las guías operativas. Nunca desapareció. El hecho de que no apareciera en texto no quiere decir que no apareciera en comisión, porque seguían siendo asignados coordinadores de actividades tecnológicas. Hoy más que nunca se ratifica la figura del coordinador de actividades tecnológicas, porque a nivel nacional y a nivel estatal, que hoy tendríamos que decirlo en la Ciudad de México, hay muchos programas que están revalorizando esta formación tecnológica, por ejemplo, niñas en la ciencia, niñas STEAM, algunos han tenido contacto con este programa de robotics y otros tantos que existen, han ponderado la actividad tecnológica en la educación secundaria a través de programas nacionales y estatales, insisto. Entonces necesitamos una figura que esté ahí en las escuelas, ratificando todas estas funciones pedagógicas. Desafortunadamente, ojalá tuviéramos una varita mágica que dijera, a partir de hoy vas a ser coordinador de actividades tecnológicas y solo eso. Pero no. O sea, nos van a seguir cargando de un montón de actividades que están bajo nuestro resguardo y además tenemos que desempeñar esa función pedagógica. Pero sí, sigue apareciendo en guía operativa, sigue ratificada, sigue siendo necesaria y desde la Autoridad Educativa Federal, antes Administración Educativa, se identifica esta figura como un elemento importante. De lo que yo entendí de la exposición del maestro de la 98 es que el pensar en clubes en la escuela donde tú estás, de alguna manera te lo marca ahí en la página de la fase 0, viendo lo que son los perfiles de los maestros, sus gustos y demás. Entonces, la asignación de los clubes, ahí se puede uno basar, donde le recomiendan clubes ahí. Pues en este momento sí. De hecho, este libro de fase 0 lo tienen en todas sus escuelas, que si no se los han compartido, por favor, pídanle al director al menos que se los preste para fotocopiarlo. Y si no, insisto, en el blog lo escaneamos, porque el material es escaso también, y no nos dieron un original, pero entonces también lo tenemos escaneado y está ahí en el blog, para que ustedes también lo puedan descargar y lo puedan tener a mano. ¿Quiénes participaron en las escuelas de verano? ¿Quién? 19. ¿Son ustedes? Bueno, la 19 no me dejará mentir que las actividades que les están proponiendo ahorita para los primeros clubs fueron los mismos clubs de las escuelas de verano, con ciertas adecuaciones. No estamos llevando ni un club de la escuela de verano. Pero era la primera opción que les daban. La primera opción era o usas estos o creas los tuyos. Entonces, la administración o la Autoridad Educativa Federal no ha escrito o no ha publicado otros, además de los que dio en la escuela de verano, que son los que vienen en este libro de fase 0, que son los que están en la página de fase 0 y que es como la materia prima con la que nos están orientando a trabajar. También entendí que el club como tal viene siendo como sería ahora, que no entra en una evaluación, no es evaluable, hablando de cuantitativamente. O sea, no se considera evaluable en un club. Me gustó la participación de la maestra. Sí es evaluable, no calificable. Es decir, sí tengo todos los elementos cualitativos y cuantitativos para poder decir cómo está trabajando cada uno de los niños en esta actividad, pero no viene en la boleta, ¿no? Entonces, ese es un elemento que tenemos que tener muy claro. Yo, como escuela, ¿cómo voy a hacer saber esa evaluación a mis padres de familia para que esta actividad sea exitosa? Pues a través de, 1, el reforzamiento de aprendizajes académicos, 2, a lo mejor hago una boleta especial nada más para esta actividad, que es una estrategia que han elaborado algunas escuelas, o a lo mejor hago una página, un blog, donde yo constantemente esté subiendo, de este club se realizaron estos trabajos, miren papás, nuestra colaboración. Ustedes mejor que nadie conocen a su comunidad educativa y saben qué tipo de retroalimentación necesitan saber los papás para podernos apuntar en el trabajo que se está realizando con sus niños. Pero sí, la idea es evaluable,
pero tendiendo más a la cualidad más que al número. Entonces, nada más es implementar la estrategia para que esto le garantice que se siga replicando. Sí, bueno.